Masacre de Tlatelolco. Masacre en México. Hace 9 días en México se celebró uno de las masacres que marcó para siempre en la historia de México, me refiero a la matanza de Tlatelolco de 2 de octubre de 1968. La masacre de Tlatelolco o matanza del 2 de octubre es como se les conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes mexicanos en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968 debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y de elementos militares del ejército mexicano, tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM. Los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual, se sabría años después, era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Días después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. En 1968 Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, informó que 1.345 personas fueron arrestadas. Por otro lado, investigaciones recientes como la realizada por Kate Doyle, analista de política estadounidense en América Latina e investigadora en el Archivo Nacional de Seguridad, documentan la muerte de 44 personas. No obstante, las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme a las nuevas investigaciones y el acceso a los documentos históricos de la época, por lo que aún no es posible contar con una cantidad definitiva, aunque algunas fuentes señalan que la cantidad real de muertos, solo el 2 de octubre, oscila entre 300 y 400, con testigos presenciales informando de cientos de muertos. Toda esta masacre lo hizo Gustavo Díaz Ordaz, su gabinete y los candidatos de PRI y entre otros más que estuvieron involucrados en esta masacre, mataron a cientos de estudiantes y maestros de cada escuela pública o privada del país.